Bueno, el proyecto surge de entrada de un encargo de TV, ¿no? Que nos hace un encargo a varios directores para hacer un documental a cada uno en una ciudad diferente, Nueva York, Berlín, París, Guernica. Y bueno, yo había estudiado en Nueva York hace 10 años, cuando estudié cine, cuando me lancé a esto del cine, dije, venga, voy a intentarlo. Y conocí a la ciudad y entonces me fui un poco a explorar. Me fui un poco a explorar porque me gustaba la ciudad, sabía de qué quería hablar, porque me gustaba esa soledad acompañada que tiene Nueva York, que a la vez es muy, muy grande, pero te sientes también muy, muy solo porque todo el mundo va a su bola, y me interesaba pararme, poder mostrar ese Nueva York pequeño donde efectivamente hay historias individuales que hacen que ese lugar tan grande y tan jungla sea un poquito más humano, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a buscar, a través de un amigo me enteré que existían estas quintas plantas que existen en algunos hoteles donde efectivamente, pues en los años 80, con una crisis económica que hubo, decidieron 5 magnates juntarse para dedicar esas quintas plantas a la gente sin recursos, y a través de esa idea, unida con una canción de Gabera Cuatervia, de Miquel Laboa, que había sido a la vez un poema en el 30 y tantos de Bertolt Brecht, dije, yo creo que esto, de alguna manera, y de repente, en todo un revolutum apareció John. Me encuentro con la figura de John y digo, joder, es que todo tiene cohesión, y de repente es una historia que estaba ahí, que nadie había prestado atención a ella, y de repente dices, es que todo encaja, es que de repente... Es curioso, ¿no? Cuando estás buscando, de repente, sin saber muy bien cómo, de repente todo encaja y encuentras las cosas, ¿no? Nos dieron libertad absoluta, que es lo bonito de este proyecto, porque al final, si te encargan un documental más al uso, pues te puede gustar más, menos, lo puedes hacer o no, pero es otra cosa. Pero que te den libertad absoluta para crear y hacer lo que quieras y empezar a buscar de la nada, es muy bonito y de agradecer, además. Bueno, la historia, cuando estábamos hablando precisamente sobre Gabera Cuatervia con Fermín, porque claro, nace de Bertolt Brecht, Miquel Laboa, Fermín, y cuando hablando de Fermín, de repente descubrimos esta historia, porque él está también interesado mucho por esta historia, entonces de repente nos contó esta historia y fue a través de él que descubrimos que es lo que te he dicho antes, que todo encajó de repente. Entonces descubrimos que efectivamente esto en el 65, cuando fue la Feria Internacional en Nueva York, pues la comparsa de Gigantes de París fue invitada a Nueva York, pero claro, la situación racial en el momento era complicada, y los Gigantes de Pamplona pues tienen gigantes de todas las partes del mundo, tienen gigantes árabes, gigantes de aquí, europeos, gigantes americanos, africanos, y entonces hay 2 de ellos que son negros. Y dada la situación racial que había, de repente llegaron allí y les dijeron, mira, esos 2 no salen. Entonces, claro, pues para ellos fue un shock, ¿no? Y de repente, lo mismo que he dicho, encontramos a John y resulta que, claro, John era una figura que estaba allí y que dio cohesión a todo esto que fue ocurriendo en esos años, ¿no? Entonces fue una figura que no conocía a nadie, pero que estaba ahí y que resulta que, bueno, pues que le daba sentido a todo. Sí, él escucha al final es de lo que habla el documental, ¿no? Que habla de lo importante que es ser autoconsciente de los propios actos, ¿no? y de cómo de importantes son las cosas que hacemos, decimos y no decimos o no hacemos en la vida, y cómo las cosas que hacemos o no hacemos marcan quiénes somos y pueden marcar a otras personas. Entonces, a Bertolt Brecht le contaron una historia en el 30 y tantos, con esa historia que había un tío que se dedicaba a dar cobijo a gente sin recursos en Nueva York, en la Quinta Avenida. Él le gustó la historia y dijo, voy a expandirla, hizo un poema. 50 años después, Laboa escuchó este poema y dijo, me parece que es interesante y que hay que darle voz. Hizo una canción. 10 años después, Fermín, en el homenaje, decidió, esta canción merece ser contada, vamos a hacer una versión. Hizo una versión y resulta que esa versión fue escuchada por John, que le sirvió para hacer lo que esa persona hacía en el 30 y tantos en la Quinta, que es ayudar a la gente que no podía... Le dio la idea inicial. Claro, le dio es esta reacción en cadena, ¿no? De que nunca sabes lo que dices, a dónde va a llegar. Le puede haber inspirado a John, como le ha podido inspirar a otra persona, a hacer cosas que nunca en tu vida pensarías que podías hacer o que pensarías que vienen de ahí, ¿no? Nunca sabemos de dónde viene lo que somos. Lo que yo ahora te estoy contando a ti, igual dentro de 10 años te sirve para algo o no. Pero el ser consciente de eso, de lo importante que son las cosas que hacemos y decimos, es importante, porque al final todo lo que hacemos en la vida es política, todo
todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos es política, es un posicionamiento político todo lo que hacemos. Entonces hay que ser consciente, es importante el autoconsciente, el saber que lo que hacemos puede influir y puede ayudar o no ayudar o llevar cosas a un sitio o a otro. Entonces es de lo que habla el documental. Es que ese es el espíritu de la historia, de la historia de John, de la historia de muchas personas, que al final, bueno, tú le pides, haces algo y pides a esa otra persona que pueda hacer otra cosa, ¿no? Entonces, al final, eso es de una manera explícita, lo hacía John de una manera explícita, pero al final, de una manera implícita lo hacemos todos. Que yo hable con un amigo sobre un tema X, pueda influenciarle para que después, sin que yo le haya pedido nada, de repente él cambie su opinión o no, y de repente haga otra cosa. Entonces, es que es eso, es que la vida es eso, la vida va de cadenas, de olas que empujan a que cosas cambien y los cambios empiezan desde, como dice Henry en el documental, los cambios empiezan desde cosas pequeñas, un pequeño grano de arena no es nada, pero si de repente hay muchos granos de arena, de repente tenemos la zurriola, ¿no? De eso se trata. Al final lo que dicen los propios personajes al final del documental es eso, es darse cuenta de que bueno, que la vida no solo es un sitio en el que hay que pasar, es un sitio en el que está bien pasar, pero en el que también hay que actuar. Y entonces el poder dejar nuestras pequeñas acciones para que sirvan de algo, pues es importante. Entonces esto que dice una de las protagonistas, que está bien que dejemos el mundo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado, pues es que es verdad, es que ¿qué sentido tiene sino el pasar por aquí? Sí, podemos pasarnos muy bien, podemos llevar una vida muy, muy tediosa o todo lo contrario, pero si no hacemos algo, si no sirve para algo nuestra estancia, ¿qué sentido tiene la vida como tal, lo que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el espíritu de John resume un poquito esa idea, ¿no? de intentar hacer cosas para que las cosas estén un poquito mejor.